En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz sea con ustedes. Este día nos unimos en acción de gracias por el 43 aniversario matrimonial de Higinio Romero y Elsie Brito. Pedimos por la salud de Rodrigo Treviño, del padre Pedro Pantoja, de Sandra Rivera, de Fernando Rodríguez, de Octavio Rangel Estrada, de Tessy Guadalupe Ruiz Trejo, de Juan Cadena, de Felipe Cupul. Pedimos también por la salud de la familia Alatorre. Nos unimos a las intenciones y necesidades de todos ustedes. Nos disponemos a esa celebración pidiendo al Señor que nos purifique de pecado. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu divino poder dispongas nuestros corazones, a fin de que al venir tu Hijo Jesucristo nos encuentre preparados para tomar parte en el banquete de la vida eterna y merezcamos recibir de Él mismo el alimento celestial. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor Toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. habitaré en la casa del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo.
Tu vara y tu callado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. En la casa del Señor toda la vida. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Toda la vida. Ya viene el Señor para salvar a su pueblo. Dichosos los que estén preparados para salir a su encuentro. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
La gente se llenó de admiración por lo que glorificaron a Dios. Inlakesh katanesh ishmaya kinsikikesh yetel kimak olal. Utan yumkue kusetik ushben humpel nojosh kiki hanal le ken usa yumsil tetu ahawil. Chembale Uyabash kuntik Jesús legó a Jobo letie kukwesi kikihanla yetel leti chan ku kaitik lekilish guaco tush beklae gelupactal natsal. Padre Guadalupe, formador en el Seminario Menor de Yucatán, hermanas oblatas de Jesús sacerdote, jóvenes seminaristas, hermanos aquí presentes, hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión o de la radio. El Adviento prepara para la Navidad, nos recuerda la primera venida de Cristo y nos anuncia su regreso en la segunda venida. El oficio de lectura del día de hoy de la liturgia de las horas nos presenta un texto de San Bernardo Abad en el que habla de las tres venidas del Señor, pues mientras llega el momento de la segunda venida de Cristo, diariamente Él viene a nosotros en su palabra, en los sacramentos y en los acontecimientos de gracia. Dice el pasaje de San Bernardo: sabemos de una triple venida del Señor. Además de la primera y de la última, hay una venida intermedia. Aquellas son visibles, pero esta no. En la primera, el Señor se manifestó en la tierra y convivió con los hombres, cuando, como atestigua él mismo, lo vieron y lo odiaron. En la última, todos verán la salvación de Dios y mirarán al que traspasaron. La intermedia, en cambio, es oculta, y en ella solo los elegidos ven al Señor en lo más íntimo de sí mismos, y así sus almas se salvan. De manera que en la primera venida el Señor vino en la carne y debilidad, en esa segunda en espíritu de poder, y en la última en gloria y majestad. Esta venida intermedia es como una senda por la que se pasa de la primera a la última. El pasaje del profeta Isaías que hemos escuchado suele escucharse en los funerales, pero conecta muy bien con el Evangelio de hoy, porque Isaías anuncia un banquete de júbilo al final de los tiempos, y el Evangelio nos habla del banquete que Jesús ofreció a los que le escuchaban. Isaías dice: en aquel día, y en varios profetas se aborda el tema del día del Señor, que no solo es aquel que vendrá al final de los tiempos, y no solo es tampoco aquel día en el que Él estuvo en medio de su pueblo, sino que en cada acontecimiento de gracia es para nosotros ocasión para cantar con las palabras del Salmo 118: este es el día que hizo el Señor. Entonces, la primera lectura presenta muy bien cuál era la esperanza del pueblo de Israel y presenta también cuál es hoy nuestra esperanza, que es motivo de gozo. Dice: en aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. El Salmo 22, que en algunas Biblias es el 23, también nos habla del banquete que el Señor nos prepara, diciendo: tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Lo mismo expresa la gran esperanza de Israel, que es la misma para los cristianos,
como dijimos en el estribillo, habitaré en la casa del Señor toda la vida. En el Santo Evangelio según San Mateo, tengamos presente que este evangelista escribe a una comunidad cristiana venida del judaísmo, por lo que en diversos momentos de su evangelio señala que en Jesús se están cumpliendo las Escrituras. Aquí no lo dice expresamente, pero lo da a entender, pues la descripción que hace de los milagros de Jesús aparece tal como lo anunciaba Isaías en otro pasaje. Dice Mateo: los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban. Enseguida nos narra Mateo la segunda multiplicación de los panes que hace Jesús para alimentar a la multitud que los sigue y escucha. Siempre ha habido y habrá personas en la política, en el arte o en el deporte que gocen teniendo multitudes que los siguen y a veces hasta los idolatran. Ahí tenemos las multitudes de los fanáticos que siguieron al futbolista Diego Armando Maradona hasta en su funeral, perdiendo totalmente la cordura, rompiendo los protocolos del cuidado ante el COVID y rayando en el desorden violento ante la imposibilidad de llegar hasta su féretro para despedirse. Pero ¿cuántos de estos taumaturgos son capaces de sentir compasión ante las necesidades de sus seguidores? El texto de hoy dice que Jesús sintió lástima de aquella gente porque llevaban 3 días con él y no tenían que comer. No me gusta la palabra lástima, porque la lástima puede quedarse en un sentimiento personal e interior intrascendente. Me gustan más otras traducciones que dicen que Jesús tuvo compasión, porque este verbo significa padecer con, es decir, compartir lo que otros están padeciendo. Y de hecho, Jesús se comprometió con ese sentimiento de compasión y más bien se comprometió con aquella gente dándoles de comer. Pero antes de multiplicar los panes, Jesús comparte a sus discípulos ese sentimiento, porque quiere que todos nosotros aprendamos también a compadecernos del necesitado y a comprometernos con él. El realismo de los apóstoles les hace decir que están en despoblado y ahí no podrán conseguir pan para toda aquella multitud. A pesar de que fueron testigos de la primera multiplicación de los panes, no esperaban que el milagro se repitiera. No es casual el número de panes que le presentan a Jesús, que era de 7, ya que para los judíos 7 significa perfección y plenitud. Todos sabemos que en el mundo hay alimento para todos los seres humanos, y si el alimento no falta, lo que falta es la justicia y la caridad, para que también los pobres puedan alimentarse de una manera suficiente. Es muy claro que el ritual de la celebración eucarística se ve reflejado en la forma en que Mateo narra el milagro. Toma los panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos. Quienes escuchaban y quienes escuchamos somos cristianos acostumbrados a participar en la Eucaristía y escuchar las palabras del sacerdote cuando consagra el pan y el vino. Cada consagración en la Eucaristía es una venida de Jesús a este mundo y a nuestros corazones.
Es de notar que después de haberse saciado todos, se llenaron 7 canastos con las sobras que se recogieron. En otras palabras, la comida está lista para continuar sirviéndola. Durante esta pandemia y especialmente en los momentos que hubo tormentas y huracanes, Jesús multiplicó los panes en Yucatán y los sigue multiplicando para nuestros hermanos de Tabasco y Chiapas, moviendo a la compasión solidaria a los corazones de los creyentes. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforme nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el Vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse, para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, ese sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, con mi auxiliar Pedro Sergio de Jesús y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Higinio Romero y Elsie Brito, Sandra, Fernando, Rodrigo, Pedro, Octavio, Tesi, Juan, Felipe, familia La Torre, y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen ese sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe,
y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Teresa, Graciela, Concepción, Rosalinda, Edgar, Daniel, Camilo, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, dense la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Que el Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.